Bueno, es increíble, ¿verdad?, que la Biblia sea el único documento, el único libro que existe que nos pueda revelar. Y es lógico, porque si Dios es el creador de la Biblia y es el creador de nuestra existencia, pues la Biblia tiene que revelarnos quiénes somos como seres humanos y qué elementos forman al ser humano. Entonces, venimos a la Biblia y encontramos que el ser humano es, primeramente, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Son los tres elementos que la Biblia enseña que forman la constitución de un ser humano. Espiritualmente, Dios es espíritu, por eso puso su espíritu entre nosotros. Dice el libro de Eclesiastés 3:11 que Dios puso la eternidad dentro del ser humano sin que el hombre alcance a entender la obra que Dios hizo desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que recurrir a la Biblia para que el Espíritu Santo nos diga, nos muestre, nos revele el programa y la agenda de Dios desde el principio que inició el universo. Entonces, teniendo en cuenta y considerando que los tres elementos que forman el ser humano son espíritu y alma y cuerpo, el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, lo corrobora también. Dice primera de Tesalonicenses capítulo 5, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta el día de la venida de Jesucristo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como una espada filosa que penetra hasta partir. Tengamos cuidado en lo que dice a continuación. La palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dándonos a entender que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban mezclados, estaban amalgamados. Entonces, la palabra de Dios separa el alma del espíritu. ¿Con qué propósito? Para que ahora que somos espíritu, ya que hemos nacido espiritualmente, podamos tener contactos con Dios, y a través del contacto en el espíritu le comunica al alma. El alma es los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. El espíritu le conecta al alma, le comunica al alma la información espiritual, que a través del alma imposible poder obtenerla, porque el alma, la mente humana, por más inteligentes que seamos o más sabio que sea la persona, es imposible que pueda entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Perdón. Entonces, es importante que entendamos esto para que podamos comprender la constitución que tenemos. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, el espíritu es la parte con la que tenemos comunicación con Dios, conocemos a Dios, adoramos a Dios y servimos a Dios, porque Él es espíritu. El espíritu le pasa a la mente, a el alma, la información espiritual. Insisto y repito, la mente humana no puede, por medio de la investigación científica o intelectual, conocer las cosas de la dimensión espiritual, porque el alma humana está amalgamada con el espíritu. Y para el alma y el espíritu humano, sin Cristo, todo es gris. O sea, para mí esto es igual, hombre y mujer es lo mismo para mí una mujer puede ser hombre, está confundidísima. Hasta que viene la separación del alma y del espíritu mediante la palabra de Dios, comenzamos a entender, a discernir la diferencia verdaderamente entre el bien y entre el mal. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo escribe estas palabras, dándonos a entender claramente la condición del ser humano al morir. Y dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, él le llama morada, veamos las palabras que usa para definir el cuerpo, que es simplemente el envase donde vive el alma y el espíritu temporalmente. Porque si sabemos que nuestra morada terrestre, en segundo lugar, este tabernáculo, le llama morada terrestre, al cuerpo le llama tabernáculo, se deshiciere, o sea, el día de la muerte, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, dándonos a entender, Pablo, que al morir, este tabernáculo, esta morada, este cuerpo que está bajo la ley de la entropía o la ley de la corrupción, que está cada día desintegrándose, muriendo celularmente, al morir hay una nueva casa, un nuevo cuerpo que ya no va a ser el que heredamos de papá y de mamá, va a ser un cuerpo creado, ¿verdad?, glorificado completamente por Dios. Y por eso, dice el apóstol Pablo, versículo 2, gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, esta es la razón por la cual, mientras estamos en este cuerpo, estamos llorando, quejándonos, enfermedades, tristezas, dolores,
angustias, estrés, etcétera, etcétera, porque estamos en un cuerpo que está sometido a la muerte, que tarde o temprano va a acabar, ¿verdad?, convertido en el polvo, porque del polvo fue hecho el polvo, el cuerpo de la tierra, de acuerdo a Génesis 2, versículo 7. Entonces, por eso dice Pablo, gemimos, o sea, estamos en una angustia, en un mundo caído, que estamos sufriendo precisamente porque anhelamos ya que venga Jesucristo y que nos entregue un cuerpo completamente nuevo. Y te dice, en tercer lugar, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y finalmente dice Pablo, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea, hay un instinto de supervivencia dentro de nosotros, pues que nadie quiere morir, ¿verdad? Quisiéramos, a pesar que estamos en un cuerpo que nos está haciendo sufrir y que sufrimos dentro del cuerpo, pues no quisiéramos morir. Sin embargo, cuando abrimos los ojos y la Biblia nos ilumina, entonces ya vamos a saber que la muerte para nosotros es ganancia, que vamos a pasar a un mundo mucho mejor donde se acabará completamente el sufrimiento. Y vemos también claramente en el libro de Santiago, capítulo 3, una verdad que la ciencia y la medicina no han podido hasta este momento descifrar. ¿Cuándo sucede la muerte? Bueno, antiguamente se creía que cuando una persona dejaba de latir el corazón, estaba muerto. Sin embargo, tenemos un caso, bueno, hay muchos casos, como de un artista muy famoso en México en los 50 llamado Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé fue un actor mexicano que fue enterrado y a las pocas semanas su familia lo quiso desenterrar para cambiarlo de lugar. Y cuando abrieron el ataúd o la caja donde estaba Joaquín Pardavé, se dieron cuenta que todas las uñas las tenía completamente deshechas. O sea, cuando lo enterraron vivo. Y él pues despertó dentro del ataúd y quería salir y pues ya fue demasiado tarde, ¿verdad? Y se acabó casi las uñas de los dedos, dándonos a entender que tal vez sufrió un ataque cataléptico, que es un estado en el que antiguamente posiblemente la persona decía pues está muerta, dictaminada por la medicina, lo cual los médicos han mejorado la situación. Después se ha probado el vaho. Cuando una persona muere le mete un espejo, ¿verdad? Y si ya no hay ningún vaho que salga de la boca, lo pueden declarar muerto, y también la muerte cerebral. Sin embargo, la Biblia nos presenta claramente el cuadro de la muerte. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. O sea, ¿qué es realmente lo que le da la vida a nuestro cuerpo? El espíritu. Y el momento en que el espíritu se separa del cuerpo, como con el cordón umbilical con el cual nacemos. Cuando nace un bebé se le corta el cordón umbilical que lo unía al vientre de su madre y de ahí estaba la vida. Pero al salir a la vida, el cordón umbilical es roto y entonces nos adaptamos a la nueva dimensión a la cual vamos a acostumbrarnos para vivir. Lo mismo pasa espiritualmente. Al morir se rompe la separación entre el espíritu y el cuerpo, y es la separación del espíritu y del cuerpo lo que produce realmente la muerte. Así que toda esta revelación la tenemos en la Biblia para comenzar a entender qué es lo que la conciencia después de morir. Hay sectas dentro del mundo, muchas hasta se dicen ya cristianas, como los Testigos de Jehová, que fueron fundadas por el juez Russell en el siglo XIX, y que enseñan que cuando el cuerpo muere estamos dormidos, o sea, a la hora de la muerte estamos dormidos, y ellos lo atribuyen esto a las palabras muchas veces de Jesús en Juan 11, cuando murió Lázaro. Recordamos que en Juan 11 Jesús dijo, no, está dormido. Entonces, ¿a qué se refería Cristo con dormido, verdad? A que no había todavía una separación entre el espíritu y el cuerpo de Lázaro, porque cuando muere Lázaro, no muere para irse al cielo y ser glorificado, sino que él muere temporalmente, o sea, se separa su espíritu, se sale de su cuerpo, y el cuerpo sin el espíritu se comienza a descomponer. Esto es importante. Entonces, cuando Lázaro fue enterrado, ya tenía 3 días, y la Biblia dice que ya hedía, o sea, ya
estaba en descomposición, las arterias, la circulación sanguínea, las neuronas del cerebro, el cuerpo estaba completamente ya, ¿verdad?, muerto. Sin embargo, el espíritu no se había separado de él. Por lo cual, cuando Jesús dice, Lázaro, ven, levántate, en ese momento le estaba ordenando Jesús al espíritu de Lázaro, no al cuerpo, al espíritu de Lázaro, para que bajara el espíritu, se volviera a meter al cuerpo de Lázaro, y era el espíritu el que le iba a proveer la nueva vida, o sea, a volver otra vez a reacondicionar todo el cuerpo que estaba descomponiéndose, porque el espíritu es el que da vida para que Lázaro resucitara de entre los muertos. Entonces, al morir, la Biblia nos habla claramente que no estamos en un estado cataléptico ni en un estado inconsciente. Veamos algunos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Veamos en primer lugar Génesis 25, versículo 8. Dice así: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. O sea, en el momento en que Abraham murió, ya no se supo más de él. No dice eso la Biblia. El momento en que Abraham murió, inmediatamente dice la Biblia que fue unido, o sea, su espíritu que sobrevive y el alma fueron unidos a los espíritus anteriores y a las almas anteriores, a su papá Taré, a sus hermanos que murieron, para que él pudiéramos saber que al morir somos reunidos con más gente que está esperando la resurrección, como vemos que lo enseña Cristo más adelante. Tenemos otro ejemplo en Génesis 35, versículo 29, 19 y 29, con mucho más detalles. Génesis 35, 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni y a su padre le llamó Benjamín. Vemos en primer lugar, muy importante, que al morir algo se sale de nuestro cuerpo. La Biblia le llama el alma, pero la palabra hebrea es muy importante porque es la palabra nepesh, con SH al final, nepesh. En el hebreo se pronuncia la SH con J, entonces la pronunciación hebrea es nepej. Al salirse el nepej, el alma. Esto es importante porque en el versículo 29 dice la Biblia, del capítulo 35 del Génesis, exhaló Isaac el espíritu y murió. Vemos aquí en conclusión que al morir dos cosas se salen de nuestro cuerpo: el alma, el nepej, y la parte espiritual, que es la palabra ruach, que se pronuncia ruach. Muy bien. Vamos a ver, esto nos lleva a la conclusión de que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes, porque muchas veces se intercambia el alma y el espíritu para hablar de la vida, la dimensión espiritual en la Biblia, confundiendo y creyendo que el alma y el espíritu es lo mismo. De ninguna manera. Etimológicamente, el alma es nepej, el alma es ruach. Esto nos muestra etimológicamente que son dos cosas separadas. Y dice la Biblia, Isaac murió y fue recogido a su pueblo otra vez. Tanto Abraham como Isaac fueron llevados a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultó Jacob y sus hijos. Entonces vemos claramente que en la Biblia nos muestra que los patriarcas que murieron, o los hombres que morían, eran reunidos, eran llevados inmediatamente a un grupo de personas que estaban esperándolos, como dice la Biblia, que a nosotros también muchas veces nos están esperando muchos de nuestros parientes que están en el cielo, como lo vamos a ver en Génesis, en el cuarto sello más adelante. Pero vemos también claramente que en la Biblia se nos muestra que cuando Jesucristo baja al mundo, nos abre la cortina de la muerte y del lugar donde estaban los espíritus y las almas desde Adán hasta el día de Jesucristo. Entonces Cristo en Lucas 16, en la famosa historia del rico y Lázaro, dice la Biblia que contó la historia, que no es una parábola no hay nombres propios, que Abraham estaba en el fondo de la tierra con todos los que fueron reunidos. Recordamos que fueron reunidos con su familia, con su pueblo, y en el otro lado del Sheol, que estaba dividido, estaba el paraíso o el seno de Abraham. Y ahí entonces estaba separado el infierno o el Gena del paraíso del seno de Abraham. Entonces los muertos antes de Cristo iban al mismo lugar, al Sheol, que es el lugar de la sepultura y que se tradujo
en la Septuaginta o en la versión de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, como Hades. Entonces, Hades es la palabra que se traduce del hebreo Sheol. ¿Qué había dentro del Sheol? Los muertos, los espíritus y las almas del Antiguo Testamento que no podían subir al cielo y que estaban los otros en el infierno, esperando que Jesucristo bajara en los 3 días que Él estuvo en la tumba, Efesios capítulo 4, y sacara a todos desde Abraham hasta todos los que han muerto en la cruz para llevárselos al cielo. Y de la cruz a nuestros días, al morir, nos vamos inmediatamente con Jesús. Según de Corintios 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. ¿Qué clara es la Biblia respecto al más allá? No podemos especular, ni teorizar, ni hipotetizar con tradiciones y que yo creo y que esto y que el otro, y que hay comunicación con los espíritus de los muertos, cosas que son completamente condenadas por la palabra de Dios, porque toda sesión de mediums o de personas que quieran tener comunicación con los muertos a través de un medium, están comunicándose con espíritus demoníacos que los están enseñando. Entonces, al morir, concluimos, ¿verdad? El espíritu y el alma se salen, el cuerpo se cae en la tumba, o a lo mejor te creman, o a cuántos santos no quemaron en la hoguera en los primeros siglos de la época cristiana. No importa lo que al cuerpo le pueda pasar. Mateo capítulo 10, Cristo lo dijo, lo importante es el alma y el espíritu que tú y yo tenemos dentro, que al morir se salen de nosotros y van o a la presencia ya de Cristo en nuestros días, a la presencia de Dios, o si tú mueres sin Cristo, desciendes al Hades, porque el infierno todavía se encuentra en el centro de la tierra. ¿Quién nos puede hablar de la muerte y de la vida después de la vida más que Jesucristo? Buda, Gautama Buda, que era un príncipe que salió de su castillo para ir a buscar la causa del sufrimiento, antes de morir, dijo a los discípulos, busquen la verdad. Él jamás resucitó, ni tampoco dijo que iba a resucitar. Mahoma tampoco lo hizo, Zoroastro tampoco, Mahatma Gandhi, cualquier líder religioso que tú puedas mencionar, no tiene ninguna evidencia, ninguna autoridad para poder decirnos qué hay después de la muerte. Esta es la razón por la cual el cristianismo no es una religión. El cristianismo no está basado en simplemente teorías, leyendas, suposiciones, ideas, especulaciones o filosofías humanas. El cristianismo está basado en un hecho histórico, por el amor de Dios, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjense que acabo de decir un hecho histórico, porque simplemente la historia del ser humano, actualmente estamos en abril del año 2025, ¿desde cuándo la estamos contando? Después de Cristo. La historia fue dividida. El impacto de la resurrección fue tan grande en la historia humana que dividió la historia entre antes y después de Cristo. La Navidad, ¿qué cosa es? Pues se escogió, sabemos que Cristo no nació el 24 de diciembre, pero se ha escogido, ¿verdad?, la Iglesia Católica, pues para poder conmemorar el nacimiento de Cristo y la resurrección, que es la Semana Santa que acaba de pasar, que nunca se celebra la celebración de la muerte de Buda, o de Mahoma, o de Mahatma Gandhi, o de cualquier otro líder religioso, o de Vishnu Shiva, de los líderes hindúes. Nunca se celebra la muerte de ninguno más que la muerte de Cristo, y además su resurrección. Entonces, si queremos abordar realmente y buscar indagar, inquirir acerca qué hay después de la vida, tenemos que recurrir a las Sagradas Escrituras. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 35 en adelante, veamos la sencillez y la claridad con la que el apóstol Pablo explica la resurrección. Comienza Pablo diciendo, 1 Corintios 15, versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? O sea, oye Pablo, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿O cómo puede un cuerpo que ya está completamente deshecho en la tumba volver otra vez a vivir? Bueno, son preguntas bastante adecuadas. Sin embargo, Pablo en el versículo 36 les dice la palabra griega aprón, que se tradujo necio y que significa tonto. O sea, no estaba criticándolos ni tampoco estaba burlándose de ellos. Simplemente les dijo, mira, voy a darte un ejemplo a continuación que ilustra claramente
lo que tú me estás preguntando, porque la misma naturaleza nos da testimonio de qué es la muerte y qué es la resurrección. Y veamos lo que Pablo usa. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Vamos por orden. Yo tengo una semilla de melón, de sandía, de la fruta que quieras, y la semilla de la sandía tiene un cuerpo, ¿verdad? La de la uva tiene otro cuerpo, todas las semillas tienen diferentes cuerpos. Muy bien, ese es el cuerpo que no ha muerto. Pero cuando esa semilla se pone bajo la tierra o se entierra al contacto con el oxígeno, con el agua y con el sol, algo pasa con la semilla que se rompe y de esa semilla nace algo que no fue sembrado. El cuerpo con el cual sale el árbol de las sandías o de los melones o de los higos no fue lo que se sembró, fue algo completamente diferente. Entonces Pablo usa la naturaleza, la agricultura, para mostrarnos la resurrección. Lo que tú siembras no se vivifica, o sea, tiene que morir. Cristo lo enseñó. Si la semilla no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Ahí Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Si yo no muero, no puedo entonces realmente resucitar para poder darles a ustedes la esperanza de volver a vivir. Ahora dice el versículo 37. Veamos ahora la profundidad con la que la Biblia nos sumerge en esta investigación. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, como lo acabamos de ver, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora muy bien, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. O sea, el cuerpo que tiene el árbol de las sandías, el árbol de los melones, el árbol de los higos, ¿quién se lo dio? ¿Quién hizo esa transformación entre la semilla y el potencial que había dentro de esa semilla, que nadie se imagina, que escondía un cuerpo completamente diferente al que iba a resucitar? Lo mismo pasa con nosotros. De un esperma de mi papá, microscópico, y el óvulo de mi mamá, se juntan los cromosomas, los 36 cromosomas, y ahí se encuentra en el esperma de mi papá y en el óvulo de mi mamá toda la información del cuerpo que tenemos. Cuando se juntaron el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, nunca sabíamos lo que iba a nacer, pero ahí estaba el color de mis ojos, de mi pelo, de tu pelo, la estatura, absolutamente todo potencialmente, genéticamente ya programado. ¿Por quién? Dice la Biblia, Dios le da el cuerpo como Él quiso. El cuerpo que tú tienes es el cuerpo que Dios te dio y el cuerpo que yo tengo es el que Dios me dio. Ahora muy bien, y dice la Biblia, y a cada semilla su propio cuerpo. La uva tiene un cuerpo, la manzana tiene un cuerpo, la sandía tiene un cuerpo, el melón tiene un cuerpo, ¿correcto? Todas las frutas tienen completamente cuerpos diferentes. Ahora dice, y no toda carne es la misma carne. Observemos esto. Una carne es la de los hombres, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para vivir de las plantas, para comer de las frutas, para mantenerse del agua, del oxígeno, que el oxígeno que respiramos es una mezcla perfecta de gases con el 85% de nitrógeno, oxígeno y otros gases. Es el cuerpo que Dios nos diseñó para habitar aquí en la Tierra, no en Marte. Por favor, Elon Musk, si estás oyendo esta conferencia, pon atención. No vamos a habitar nunca en Marte, ni en la Luna, ni en ningún otro planeta, porque aquí fue el planeta que Dios diseñó para que nuestro cuerpo se adaptara a este planeta y aquí viviéramos temporalmente. Ahora bien, otra carne es la de las bestias. Los cuerpos de los chivos, de las cabras, tienen pezuñas especiales para escalar los montes. Ahí donde vivimos nosotros hay muchas ardillas. Yo cada vez que voy en la mañana a hacer mis ejercicios, me fascina ver la gracia de las ardillas, cómo suben los árboles, qué facilidad tienen, cómo Dios les puso en las uñas la facultad de poder subir a los árboles y con una facilidad tremenda. Los leones tienen otro cuerpo, en fin, todas las bestias tienen un cuerpo diseñado por Dios para que puedan subsistir en el hábitat o en el medio ambiente en el cual Dios los colocó. Las aves tienen otro cuerpo, completamente diferente. Dios puso a las aves unas alas, un cuerpo que nadie tiene para que puedan ellas sobrevivir en el aire. Ese cuerpo es diferente al de las bestias y al de nosotros. Y finalmente, Dios también puso el cuerpo de los peces. ¿Quiénes son los peces? Bueno, ¿verdad? Viven dentro del agua con un sistema branquial que les permite subsistir dentro del agua sin que nosotros lo podamos hacer.
Nosotros tenemos que bajar dentro del mar o dentro del agua con aparatos, con oxígeno, porque nuestro cuerpo no fue diseñado por Dios para vivir dentro del agua. Y al terminar, Pablo nos dice algo muy interesante. Versículo 40. Pero también hay cuerpos celestiales. Se refiere a los cuerpos de los ángeles. Y esto es muy interesante, porque la Biblia nos revela que cuando los ángeles han bajado aquí al mundo, traspasando el espacio y el tiempo de nuestra dimensión física, cósmica, dentro de la cual vivimos, los ángeles tienen un cuerpo que se adapta a las condiciones de nuestro cuerpo y además come lo que nosotros comemos. Génesis capítulo 18. Bajó Dios el Padre. Dios el Padre bajó en Génesis 18 acompañado con 2 ángeles a visitar a Abraham y a Sara. Bueno, pues Abraham lee el capítulo 18 del Génesis, lo recibieron ahí y Sara fue a cocinarles inmediatamente un chivito, un cabrito, no sé, pero Dios el Padre se sienta con los ángeles a comer lo que estaba comiendo Abraham y Sara. Cristo también cuando resucita, recordamos que en el camino de Maús se encuentra con 2 discípulos y se sienta a comer con ellos, con el cuerpo resucitado, miel y un pescado. O sea, los cuerpos de los ángeles pueden vivir en una dimensión en la que nosotros no podemos vivir, pero también se adaptan a esta dimensión. Son cuerpos completamente perfeccionados por Dios. Y dice Cristo, ¿verdad?, claramente que por eso es diferente la forma en la que vamos a resucitar. Nos vamos a morir, ¿verdad? El cuerpo se va a deshacer. ¿Y cómo vamos a resucitar? Con un cuerpo completamente glorificado, semejante al cuerpo de Jesucristo. Y vamos en penúltimo lugar, a ver esto, el libro de Filipenses, capítulo 1, que nos explica, porque mucha gente preguntará ahorita, bueno, ¿qué? ¿Mi cuerpo será como el de Rambo? O muchas mujeres, ¿mi cuerpo será como el de Madonna? ¿O qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? Bueno, la Biblia dice en Filipenses 3, versículos 20 y 21, lo siguiente: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Esta palabra, ¿verdad?, en el griego, metamorfosis, significa cambiará la forma de nuestro cuerpo, como cambia el cuerpo de la semilla y le da la forma de un árbol. Nuestro cuerpo, de igual manera, va a ser un cambio completamente de forma. Y nos va a transformar el cuerpo de nuestra humillación para que sea, léele bien, para que nuestro cuerpo resucitado sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Respuesta: nuestro cuerpo será semejante con las características que tenía Jesucristo en su cuerpo resucitado. En primer lugar, no tenía sangre, ya no vamos a tener sangre, vamos a poder seguir comiendo, vamos a poder atravesar la materia física, nuestra composición atómica y celular será completamente diferente, y las leyes cósmicas de la gravitación, etcétera, etcétera. Cuando Cristo resucitó, 50 días después subió al cielo. La ley de la gravitación que opera en nosotros no operó en Él, y Él fue traspasando y violando las leyes físicas, ascendió al tercer cielo con su Padre. Nosotros también ya no vamos a estar sujetos a estas leyes cósmicas, y la forma de tu cuerpo, mi cuerpo, ya pues vamos a esperar muy pronto cómo va a ser. Pero estas serán las características que tendremos con el cuerpo resucitado. El capítulo 16 del Evangelio de Lucas, donde Cristo narra la historia de un hombre que era rico, ¿verdad? Y el mendigo que estaba a la puerta comiendo lo que el rico aventaba de su mesa. Mueren los dos, y uno está de un lado del Hades y el otro está del otro lado. Pero la Biblia nos muestra en el versículo 23, y estando en el Hades, o sea, en el centro de la tierra, que estaba antes de la resurrección de Jesucristo, Cristo no había resucitado, repito, tanto los muertos o los espíritus malos como los buenos estaban en el mismo lugar, en el Sheol o el Hades, en el centro de la tierra. Pero había una división donde de un lado estaba el infierno o los condenados, y de otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, estando en el Hades, alzó sus ojos el que estaba en el lado del infierno, estando en tormentos. Veamos algo: al morir, pues este hombre, todos los gusanos nos comen los ojos, ¿verdad? Nos comen el cerebro, o sea, nuestro cuerpo es deshecho, ya sea que te ahogues, que te quemen, no importa. Entonces, ¿cómo es posible que después de la muerte mantengamos todavía la vista, la voz, la conciencia,
Esto nos muestra claramente la conciencia después de la muerte, que la Biblia de una forma inequívoca nos asegura. Estando en el infierno, alzó sus ojos, o sea, los ojos espirituales que ahorita nos permiten ver la palabra de Dios y la mente, que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, tenemos la mente de Cristo, que nos permite pensar con la mente de Dios ya para poder entender sus pensamientos. No pueden nunca morir, porque por eso se llama los ojos, la mente y los oídos espirituales. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham. Versículo 24. Dando voces dijo, en el infierno las personas que están ahí tienen cuerdas vocales, no como las que tenemos ahorita, pero van a poder comunicarse. Van a poder ver, van a poder comunicarse. Dice el versículo 24 que le rogó a Abraham, envía a Lázaro para que moje mi lengua. Van a sufrir, van a experimentar, van a tener conciencia. Conciencia es la palabra ciencia, conocimiento con dentro, el conocimiento interno que Dios puso en el ser humano que nunca va a morir. La conciencia espiritual. Qué importante es que mientras vivamos no cautericemos la conciencia, como dice el apóstol Pedro, porque hay personas que han cauterizado su conciencia a tal grado que ya eliminan toda sensibilidad y se convierten en bestias, se convierten en robots, se convierten en criminales, y como los nazis, ¿verdad? Hay otros ejemplos más que podemos mencionar en la historia. Pero también en el infierno, dice la Biblia, Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. En el infierno tienen ojos, pueden comunicarse, tienen conciencia y tienen memoria. Le dice a Abraham, recuerda, en tu vida van a recordar las cosas que hicieron malas durante su vida. Y finalmente, este hombre condenado le dice a Abraham, por favor, ve allá arriba, ¿verdad? Vete allá a San José, Costa Rica, y dile a mi familia que por favor crean realmente que se les aparezca un ángel o que algo sobrenatural suceda para que no bajen donde yo me encuentro. Y entonces Abraham le dijo a Moisés y a los profetas óiganlo. Entonces este hombre condenado finalmente le dice a Abraham, no a Abraham, porque si alguno fuere de entre ellos, entre los muertos, se arrepentirán. En otras palabras, si mi abuelita, mi papá o mi hermano ven a alguien que se pare de una silla de ruedas o ven a alguien que resucite, se van a convertir. Y Abraham le contesta, no, la conversión no es por la vista, es por el oído, porque la fe es por el oír, no es por el ver, y el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la conversión, la transformación espiritual es a través de oír la palabra de Dios. Entonces, no importa cuántos milagros podamos ver, Dios sigue haciendo milagros, no lo podemos negar. Que gracias a Dios por los milagros que sigue haciendo, y oramos siempre por milagros a Dios, ¿verdad? Pero los milagros no van a convertir a ninguna persona, porque Dios estableció que la fe sea por el oír la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que sepamos que en la otra vida podemos ver, podemos oír, tener memoria y tener conciencia de quiénes éramos, y la conciencia después lo que va a suceder en el futuro y en la eternidad.